un 31 de diciembre. Un 31 de diciembre me di cuenta que no era tan fácil como el diablo me había puesto en mi mente, porque ese día estábamos asaltando un bus de Cochofal San Luis y ese día casi pierdo la vida. Aquí a la entrada de las Granjas Campesinas, el bus frenó en seco porque venía una patrulla de las policías atrás y el conductor empezó a hacerle cambio de luces para advertirle a los policías. El tema fue que nos tocó tirarnos, un muchachito de 14, 15 años, 4 muchachitos de esa edad saltando un bus y nos empezaron a hacer ráfagas de disparos. Aquí al frente quedaba algo que se llama la finca de los carabineros y por ahí entramos corriendo. Yo recuerdo que sentía literalmente la muerte respirándome detrás. Cuando llego al barrio prenden las alarmas y yo era un novato. Los demás se escondieron, buscaron casa donde esconderse y yo salí lleno sudado, lleno de cadillo. Vino un tipo y me agarró y empezó a golpearme. Después me enteré que el hombre se dedicaba a quitarle la vida a los delincuentes. Era contratado por empresas para hacer limpieza social. Y me amarró en un poste y empezó a golpearme con una escopeta que yo mismo llevaba. Se dio cuenta que tenía un cartucho y me apuntó en la cara y me dijo, hoy te mueres. Yo dije dentro de mí, no, o sea, 14 años pierdo la vida. Se borró todo en un instante. Pero para sorpresa mía y quizás sorpresa de todos los presentes y del mismo mundo espiritual que esperaba mi muerte, aquel tipo detonó el disparo y esa bala nunca se detonó. Por muchos años, después de ese episodio, yo me hacía la misma pregunta, ¿por qué esa bala no me mató? Pero hoy puedo entender que ese disparo no se detonó, al igual que muchos atentados frustrados no tuvieron su fin, porque realmente Dios me tenía para ser pastor, Dios me tenía para ser un evangelista, Dios tenía un propósito conmigo. Y como siempre suelo decir, cuando Dios tiene sus ojos puestos en alguien, cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay diablo, no hay demonio, no hay depresión, no hay cáncer, no hay brujería, hechicería, no hay nada que realmente pueda detener el plan de Dios. Hola familia Promesas, una vez más le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Promesas Podcast. De antemano les agradecemos por haber seguido estando conectados uno a nuestros episodios. Sabemos de que esto es un tiempo de bendición y que de antemano el Señor prepara para poder alcanzar todas esas almas a través de estos testimonios hermosos que el Señor trae a nuestro programa Promesas Podcast. Hoy queremos presentarle a un invitado muy especial, el pastor Rodolfo Ramírez, de la Iglesia Cristiana Empoderados en el barrio Villa Rosa de Soledad. Pastor, bienvenido a Promesas Podcast. Gracias, Katy. De verdad que estamos contentos de estar acá con este bello público de Promesas Podcast. Creemos de que Dios, como siempre, nos ha traído hasta este set para exponer una palabra, un testimonio que sé que va a ser de bendición. Siempre hay un propósito detrás de cada cosa que Dios permite que hagamos y sé que va a ser de bendición. Así que gracias por invitarnos y sé que va a ser un tiempo de mucha edificación. Amén, pastor, así va a ser. De hecho, invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos a que si no te has suscrito a nuestro canal, te suscribas y no te pierdas ninguno de estos episodios que de antemano trabajamos para ustedes. Bueno, ahora sí, pastor, vamos a entrar en detalle. Me gustaría de pronto iniciar este tiempo con una pregunta muy puntual que normalmente le hacemos a nuestros invitados. Pastor, ¿cuál ha sido esa promesa que lo ha llevado a cumplir el propósito de Dios en su vida? Bueno, yo te contaba hace un segundo de que Dios tiene diferentes formas de llamarnos y creo que la forma como Dios me llamó a mí fue una forma única, fue un momento bastante crítico y la invitación del Señor fue literalmente a que escapara de un plan del enemigo. Literalmente había vivido muchos episodios donde, por así decirlo, había burlado la muerte, pero yo sabía dentro de mi corazón de que algo negativo estaba a punto de pasarme. Y Dios usó puntualmente un profeta para declararme una palabra donde él me decía de que si me entregaba al Señor, no iba a morir, sino que iba a tener muchos años de vida. De hecho, fue muy puntual el predicador en decir, 84 años de vida te daré si te entregas al Señor, si me sirves, y te llevaré a muchas naciones a predicar la palabra. Te llevaré por el mundo, estarás predicando en estadio. Bueno, Dios me dijo un montón de promesas que
que se han cumplido. Hay otras por cumplirse que están cerquitas, pero creo hermoso saber de que Dios siempre tiene cómo motivarnos y es a través de sus promesas. Nos muestran el panorama de cómo Él nos ve en el futuro. Entonces, nada, estamos contentos de saber de que Dios es fiel y que aquí esto hace parte del cumplimiento de una promesa que hace años Dios nos dio. Dios nos dijo, te prestaré los oídos de muchas personas para que le lleves un mensaje. Amén, así es. Y qué más que de esta plataforma que llega a muchos a través de estas cámaras, a través de estos micrófonos. Pastor, bueno, me gustaría que de pronto también nos cuente un poco para ir entrando en detalle, para ir entrando en materia. ¿Quién fue Rodolfo Ramírez antes de llegar a Cristo y cómo fue ese proceso para poder llegar a Cristo? Wow, tremendo. Rodolfo Ramírez nació en el barrio El Bosque, un barrio popular de aquí, de Barranquilla. Nació en un hogar disfuncional de muchos conflictos cuando mis primeros años de vida vi mucho conflicto dentro de mi casa, entre mi papá, entre mi mamá. Pero desde muy niño empecé a tener ese deseo, como ese llamado. Había ahí ese deseo de Dios. Recuerdo que cuando tenía por lo menos 9, 10 años estudié en un colegio aquí cerca de San Luis, en el Colegio San Alberto Magno, y fui monaguillo por 2 años en ese colegio. Era muy bueno en el colegio, pero tenía muy mala conducta. Muy buenas calificaciones, pero de hecho me echaron de ese colegio. Y esa fue la razón por la que renuncié a servir ahí como monaguillo en la Iglesia Católica. Y siempre había como ese deseo del Señor, pero no tuve un padre realmente que me guiara, ¿no? Que me formara en el camino del Señor. Cuando tengo aproximadamente 13, 14 años, ya yo estaba estaba entrando al 10º grado. Yo terminé el bachiller a los 15 años y tenía una oportunidad de ir a cualquier universidad porque había una puerta abierta para una beca. Pero en ese momento había mucho matoneo, por así decirlo, de parte de unos chicos del barrio. En esa época yo vivía aquí en el barrio 20 de Julio y habían chicos que al igual que yo tenían sueños, querían superarse, tenían metas. Pero por otro lado había otro grupo de jóvenes que ya estaban involucrados en pandillas. La gran mayoría de ellos están muertos. Y uno de ellos específicamente se burlaba mucho de mí. Me decía, tú eres un niño de papi y mami. ¿Cuándo vas a salir de la falda de tu hermana? Yo era realmente muy juicioso. Era travieso, hacía muchas travesuras como joven, pero era muy sano. Pero un día, con tal de quitármelos de encima, tomé un arma que estaba en mi casa. Mi hermana mayor vivía con un policía y él solía decomisar armas. Y ese día tomé un arma de fuego que estaba ahí en la casa, una arma vieja, y llegué donde los muchachos. Mira, fulano, mira esta arma, dejen de meterse conmigo, yo puedo ser igual que ustedes. Y frente a eso lo que recibí fue burla, otra burla. No, tú eres un tonto, no eres capaz de hacer nada con ella. Es más, si tú quieres que nosotros te respetemos, préstanos esa arma para salir a asaltar un bus. Es más, si eres tan bravo, me dijo uno de ellos, ven con nosotros. Y a mis casi 14 años de edad tomé la peor decisión de mi vida. Decidí por primera vez montarme en un bus de María Modelo a asaltar un bus. Terrible porque lo recuerdo como si fuera hoy. Aquí donde está este conjunto, estos edificios, esto hizo parte también de mi niñez, de mi crecimiento y de toda esa vida que viví. Ese día me subí al bus. La orden que me habían dado ellos había sido muy fácil. Me dijeron, mira, solamente tienes que correr cuando saquemos el arma hacia el conductor y él te va a entregar todo el producido. Y así fue. A la altura de aquí del barrio 20 de Julio, aquel muchacho llamado John saca el arma. El mundo para mí, el corazón se me quería salir. Se volvió cámara lenta en ese momento y corrí hacia el conductor, le pedí el dinero. Me entregó todo el producido que tenía, no dejé ni siquiera las monedas. Y cuando yo me bajo de ese bus y empecé a huir, porque todo esto era un monte, a esto le llamaban el cerro. Y los muchachos solían venirse acá donde está este tanque de agua. Se venían los muchachos a bañarse,
a cazar iguanas. Y yo salí corriendo con ellos y empecé a reírme a carcajadas. Empecé a decirle a uno de ellos, mira, John Plata, mira, Alex, mira, ¿por qué no me dijeron antes? Esta es la plata más fácil que yo me he ganado. Sin saberlo, estaba abriendo puerta al mundo espiritual. Y hoy puedo entender que un espíritu inmundo literalmente se apoderó de mí. Mi vida cambió. Yo llegué al barrio, nadie se enteró que yo había hecho eso. Y empecé a asaltar a escondidas. Un 31 de diciembre me di cuenta que no era tan fácil como el diablo me había puesto en mi mente, porque ese día estábamos asaltando un bus de Cochofal San Luis y ese día casi pierdo la vida. Aquí a la entrada de las Granjas Campesinas, el bus frenó en seco porque venía una patrulla de la policía atrás y el conductor empezó a hacerle cambio de luces para advertirle a los policías. El tema fue que nos tocó tirarnos un muchachito de 14, 15 años, 4 muchachitos de esa edad saltando un bus. Y nos empezaron a hacer ráfagas de disparos. Aquí al frente quedaba algo que se llama la finca de los carabineros. Y por ahí entramos corriendo. Yo recuerdo que sentía literalmente la muerte respirándome detrás. Cuando llego al barrio prenden las alarmas y yo era un novato. Los demás se escondieron, buscaron casa donde esconderse. Yo salí lleno sudado, lleno de cadillo. Vino un tipo y me agarró y empezó a golpearme. Después me enteré que el hombre se dedicaba a quitarle la vida a los delincuentes. Era contratado por empresas para hacer limpieza social. Sí. Y me amarró en un poste y empezó a golpearme con una escopeta que yo mismo llevaba. Se dio cuenta que tenía un cartucho y me apuntó en la cara y me dijo, hoy te mueres. Yo dije dentro de mí, no, o sea, 14 años pierdo la vida. Se borró todo en un instante. Pero para sorpresa mía y quizás sorpresa de todos los presentes y del mismo mundo espiritual que esperaba mi muerte, aquel tipo detonó el disparo y esa bala nunca se detonó. Por muchos años, después de ese episodio, yo me hacía la misma pregunta, ¿por qué esa bala no me mató? Pero hoy puedo entender que ese disparo no se detonó, al igual que muchos atentados frustrados no tuvieron su fin, porque realmente Dios me tenía para ser pastor, Dios me tenía para ser un evangelista, Dios tenía un propósito conmigo. Y como siempre suelo decir, cuando Dios tiene sus ojos puestos en alguien, cuando Dios tiene un propósito con alguien, no hay diablo, no hay demonio, no hay depresión, no hay cáncer, no hay brujería, hechicería, no hay nada que realmente pueda detener el plan de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y creo que esa es la razón. Entonces allí empezó esa vida. Caí preso 31 de diciembre. Mi mamá tuvo que con dolor irme a dar el feliz año a la estación del Bosque, La Cordialidad. Y todos mis amigos fueron los del colegio. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mi vida cambió. Cuando yo salgo de ahí a los 7 días, porque era menor de edad, ya no era el mismo. Ya tenía otra actitud, ya me sentía el malo de la película, tú sabes. Y empezaron a apodarme como alias el Fito. Y el Fito se convirtió en un problema para la sociedad. Empecé a tener problemas de pandilla. Después vino otra tentación después de eso, que fue la tentación de la droga. Me ofertaron, me dieron a probar drogas y empecé como un juego, ¿no? Esto no, porque nadie quiere meterse en un mundo y quedar atrapado. Algunos dicen, quiero probar, pero lo que no saben, lo que se mueve detrás de todo esto. Y esa prueba de la marihuana se convirtió como en la puerta abierta a las demás drogas. Y terminé siendo un adicto que no me saciaba de tanto consumir. Y empezaron a pasar muchas cosas. Cada día mi mamá se muda para Villarrosa, Soledad, donde está la iglesia hoy, diciendo, no, el problema es el barrio. Pero el problema no era el barrio, el problema estaba dentro de mí. Lo que estaba gobernando en ese momento mi vida. Cuando yo llego a Villarrosa, el mismo día sabía dónde estaban las caletas de droga, quién eran los que delinquían, porque hay algo que se llama la ley de la atracción. Cuando yo quiero conocer a alguien, yo siempre digo a los líderes de la iglesia, tú quieres conocer a alguien, mira con quién se rodea. No. Porque las personas que te rodean hablan de quién eres tú. Por eso si tú tienes 2, 3 amigas que le gusta el chisme es porque... Claro, así es. Próximo chismoso vas a ser tú. Claro. Alguien dijo un día de que júntate a 5 millonarios y tú serás el sexto. Anda con 5 mediocres y tú serás el sexto mediocre. Y eso era lo que yo atraía.
porque era lo que en esencia yo era. Estaba sumergido en la droga con ese demonio. Y empezaron a suceder cosas terribles. A los 16 años recibo otro atentado de muerte. Matan a un amigo mío, lo matan a mi lado. Yo no sabía que Dios me tenía para esto, no sabía que Dios me amaba tanto, pero hoy lo puedo comprender así. Porque no fue solamente esa vez. De hecho, esa fue la primera vez que mi mamá literalmente escucha esa mala noticia. Hay un dicho por ahí que dice que las malas noticias corren rápido. Y no haya terminado quizás de pasarme eso cuando ya una tía le estaba informando a mi mamá: ve a buscar a Fito que te lo acaban de matar. Cuando yo logro escapar de ese atentado de muerte donde cae muerto un amigo mío, yo llego a Villa Rosa y ya mi familia se estaba montando en un taxi para ir a buscar el supuesto cadáver. Cuando mi madre me vio, se tiró al piso llorando, suplicándome que por favor, hasta cuándo, que dejara esa vida. Pero mi corazón estaba entenebrecido. Literalmente estaba mi corazón endurecido. Y no entendía nada de los planes que Dios tenía conmigo. Y así fueron una y otra vez hasta que después de tanto padecer, porque el que está en ese mundo, Katy, es como, yo siempre lo he dicho, es que como aquel que pisa la tierra movediza. Y dice, no, nada más tengo los tobillos hundidos, pero cada vez que hace un intento de salir se hunde más. Y afortunadamente para mí, cuando yo sentía ya que literalmente estaba asfixiado, vino la mano del Rey de Reyes y su gracia se extendió hacia mí y Él me pudo sacar. No fue fácil, fue un trato duro, porque Dios tuvo que literalmente pasarme por mucho dolor y tratar muy fuerte conmigo, y un proceso de mucha búsqueda para poder alcanzar esa sanidad interior. Porque como siempre yo enseño, hoy por hoy, ahorita estaba esta mañana predicando a los presos. Estaba en la carceleta La Estrella predicándole a 180 presos, contándole parte de mi testimonio, inspirando a otros para que salgan de ese mundo. Y yo le decía, no fue fácil. Como el paralítico de Bethesda, yo muchas veces tuve que saborear el sabor del fracaso. Quería caminar, me arrastraba hacia mi milagro, pero no pasaba nada. No pasaba nada. Hasta que un día llegó Jesús y pudo tocar áreas específicas de mi vida donde yo estaba internamente roto. Y solamente Él pudo sanar lo que nadie podía sanar. Porque cada vez que yo entraba más a ese mundo, más me llenaba de resentimiento, más odio. Más resentimiento porque mataron a mi amigo. Más odio porque fulano me intentó matar, me pegó una puñalada y tengo odio ahora hacia él. Y lo peor y lo más terrible fue cuando yo te decía un poquito antes que llegó un momento en que yo dejé de ser pirata terrestre. Y por alguna razón Dios permite que me conecte con un muchacho de Valledupar apodado Junior. Y empecé a andar con Junior, y Junior no asaltaba con una pistola, Junior no asaltaba con un revólver, Junior asaltaba con una plumilla. Pastor, ¿y qué es eso? Una plumilla es una llave que se utiliza para forzar las chapas de los vehículos. Y el muchacho andaba con mucho dinero. Y al cabo de un mes de andar con él me volví un cochero profesional. Empecé a vivir en la Cachacal y me volví un experto abriendo carros. Y cualquiera se convertía en una víctima. Se bajaba del carro, entraba a la oficina y cuando regresaba no estaba ni el radio ni el maletín. Recuerdo con uno de esos viajes, porque cuando tú estás ya metido en esa área específica, ese mundo delictivo te invita a viajar mucho. Entonces viajaba mucho a la fiesta de las Flores de Medellín, la fiesta de Fonseca, la fiesta del Mar. Donde hay fiestas están ese tipo de delincuentes. Están los cocheros que se dedican a asaltar los vehículos, a sacar todo lo que tiene que ver con partes de carro. Están los cosquilleros, que ese es otro modo operandi. Son los que te quitan la cadena y no te das cuenta porque es una habilidad del enemigo. Y los bataneros, los que cronan tarjetas, los que roban en cajeros, todo ese tipo, prostitutas. Hay una gama, todo el mundo está en un oficio de maldad, por así decirlo. Como un gremio ya, donde ya todos se conocen con todos también. Sí.
Y en el mundo empiezas a tomar cierta fama a medida que tú te vuelves violento, empiezas a tomar como respeto. Recuerdo de que estando en Santa Marta un día, entró en un carro, asalté un carro, me robé la carita de un radio 1450 Pioneer, que eso era lo mejor en esa época, y un maletín. Y cuando abro la guantera de ese carro, que era un Mazda 323 Coupe, me encuentro con una pistola. Y yo dije, no, coronel. Y salgo con la pistola y doy la vuelta porque yo estaba hospedado en un hotel que se llama Hogar Samario, que estaba a la vuelta donde yo había hecho eso. Como a las 2 horas, el hotel estaba lleno de policía, de la CIN. Resulta que el maletín tenía 17 casos de la fiscalía. Habían 17 casos de la fiscalía. No me había dado cuenta que le había robado el carro a un fiscal. Y la pistola era de un fiscal. Dan con mi captura y terminan enviándome preso a la Rodrigo Bastidas. A los 2 meses de estar allí llega la condena, firmo la condena, 50 meses. 4 años, 2 meses porque confesé el delito. Y bueno, yo me eché a reír en cara del juez de ejecución de pena porque yo estaba acostumbrado a entrar y salir de la cárcel. Pero ese día decidí llamar a mi casa para preguntar por la persona que yo más amé en este mundo. Y de pronto tú dirás, pastor, ¿y quién era esa persona? Era mi hermana Silvia Patricia Torres. Mi hermana mayor para mí fue mi mamá. Fue quien me crió. Yo viví en un lugar donde sentí mucho el rechazo. Y ella literalmente me acogió, me educó, hizo todo lo posible porque yo fuera alguien, saliera adelante. Y ese día yo llamé a mi hermana porque ella para mí era un apoyo. Yo decía, ella es mi pana, era mi amiga, ella me va a ayudar en este proceso. Cuando llamo a la casa, me contesta una vecina. Y con la voz entrecortada, después de insistirle mucho porque no quería decirme, me dice, lo que pasa es que hace 20 días atrás a tu hermana la mataron en la puerta de tu casa. Habían matado a la persona que yo más amé en este mundo. Y yo no tuve la oportunidad ni siquiera de darle un último adiós, ni acompañarla a su última sepultura. ¿Pero hubo algún motivo en específico? ¿Tuvo que ver algo con represalia a lo que usted...? No tenía que ver nada con represalias hacia mí. Tuvo que ver con represalias por causa del esposo con el que ella vivía. Ah, ok. El hombre también tenía mala vida. De hecho, a él le quitan la vida primero. Le quitan la vida primero mientras cambiaba la llanta de su vehículo en una serviteca en el norte. Y después fueron en venganza y la esperaron a ella en la puerta de la casa. La matan delante de mi mamá, delante de mi sobrino. Eso fue un episodio muy traumático. Y cuando yo me enteré de eso en la cárcel, yo arranqué el teléfono, literalmente empecé a golpear las paredes de la cárcel. Mi alma se quebró en 1000 pedazos. A partir de ahí yo me volví en lo peor de esa cárcel, al punto de que no me querían en ningún pabellón. Esa cárcel tiene 7 pabellones y en cada pabellón ponían un paramilitar para que dirigiera el orden. Ahí me echaron de todos los pabellones y me mandaron a vivir al calabozo. En la cárcel vive lo que la sociedad rechaza, porque por eso le llaman antisociales, porque no saben vivir dentro de una sociedad en buena convivencia. Pero en el calabozo de la cárcel le echan al que la cárcel no quiere. O sea que yo llegué a convertirme en lo peor de lo peor. Y aún estando en el calabozo de la Rodrigo Bastida, hay 3 celdas ahí en ese calabozo. Y en cada celda habían 2, 3 presos, los peores de la cárcel. En la celda donde yo estaba solo. Nadie podía convivir conmigo. El que entraba ahí salía golpeado, apuñaleado. Terrible. Recuerdo que en el año 2003 me tocó pasar todo un diciembre ahí y yo escuchaba literalmente la voz del diablo que me decía, mátate. Tú eres el que debes estar muerto. Por tu culpa, tu familia está sufriendo. Y muchas veces la depresión me ganaba y quería atentar contra mi propia vida. Por alguna razón, uno se vuelve muy diestro en el tema del derecho y yo me volví mi propio abogado y empecé a hacerle derechos de petición al juez de ejecución de pena y mandarle misivas y misivas. Yo me volví mi propio abogado y argumenté el tema de la epilepsia porque tenía otro problema y era que yo no podía dejar de consumir una PEP, una ribotril. Yo estaba tan adicto a las pastillas, a las drogas, que si yo dejaba de consumirla convulsionaba. Y había convulsionado un par de veces en la cárcel, entonces hice una misiva y a raíz de eso me agarré para que viniera a casa por cárcel. Salgo
y salgo buscando venganza, lleno de odio. Hasta que un día un evangélico llegó al barrio. El hombre está convertido al Señor, está en el primer amor. Y llega a predicar en el barrio Milenio. Y una vecina, de esas vecinas que le gusta dar información, le dice al predicador, ahí en esa casa hay una mujer que tiene literalmente el alma rota porque le mataron a su hija. Y su hijo también es bandido y también se lo van a matar. Yo sé que se lo van a matar. Y aquel predicador, aquel evangélico tocó la puerta de mi casa. Y por primera vez mi mamá escuchó un mensaje y fue invitada a una iglesia. Mi mamá contaba en su testimonio que está en el culto y de repente el predicador dice, hay una mujer aquí que tiene un dolor en el pecho, yo quiero orar por ella. Todas se miraban el rostro, mi mamá sabiendo que era ella, tenía taquicardia, se colocó sobre sus pies. Y cuando aquel hombre la vio le dijo, ¿sabes qué, mujer? Dios me muestra que el dolor que tú tienes no es por una enfermedad. El dolor que tú tienes es por un hijo tuyo que está en la droga. Y tú crees que te lo van a matar. Pero así te dice el Señor. A tu hijo no lo matarán. Porque tu hijo es un predicador de la palabra. Mi mamá cayó al piso llorando, quebrantada. Ese día llegó el evangelio a mi casa. Yo no sabía, mi mamá empezó a buscar de Dios. Pero el predicador le dijo algo tremendo y mi mamá le dijo, a tu hijo le van a dar un tiro. Yo veo que a él le van a dar un tiro en la pierna. Y cuando a él le den ese tiro, él va a venir a tu casa. Quiero que me llames porque yo tengo un mensaje para él. Y yo seguí en mi mundo, herido e hiriendo. Porque hay algo que se llama el ciclo del dolor. El trabajo de Satanás es herir. ¿Sabías, Katy, que la gran mayoría de los jóvenes que están privados de la libertad hoy son jóvenes heridos desde su niñez en sus propias casas? Abandonados, heridos por quienes se suponen debieron cuidar de ellos. Hay una estadística que el 80% de los que están privados de la libertad vienen heridos y resentidos desde sus propios padres. Yo siempre he dicho que los delincuentes no se hacen en la calle. Muchas veces se hacen en casa. Sí. Cuando el niño viene y se trajo algo robado de la casa y la mamá en vez de corregirlo, le dice, oh, qué avispado eres. Cuando el muchacho entra drogado y la mamá ni siquiera se percata. Uno tiene que aprender a conocer muy bien a sus hijos y cuidar mucho el depósito emocional de ellos. Pues estamos en un mundo que quiere destruir a nuestros hijos, que quiere dañarlos, que quiere contaminarlos. Y un padre no es solamente un proveedor. Un padre tiene que ser un coach, un motivador, un entrenador de neuronas. Tiene que ser el sheriff. Yo digo, yo soy el sheriff de mi casa. Yo soy el servicio secreto de mi casa. El sacerdote. Sí, el sacerdote. Yo estoy en toda. Y yo conozco a mis hijos, sé con quién hablan. Ando muy involucrado en sus vidas. Yo no tuve eso. Yo me le perdí en las narices a mi papá y a mi mamá, porque no estaban muy pendientes. Y no estaba Dios en casa. Y cuando Dios no está en casa, el enemigo hace de las suyas. El ladrón entra si la puerta está abierta. Y bueno, un día se cumple la palabra que el profeta le dio a mi mamá, me da un tiro en esta pierna y ahí empezó todo el proceso. Yo vivía en la zona Cachacal y ya no podía pagar el hotel, ya no podía. Y un día dije, me voy para mi casa, me recupero. Cuando me recupere, sigo mi mundo. Pero como dijo un famoso predicador, una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo lleva montado. Yo lo que no sabía era que lo que estaba viviendo hacía parte de un plan. Ahora estoy en mi casa, me recuerdo cuando existían los VCD, me estoy viendo una película con una nota que no la toca ni Beethoven, porque mi mamá estaba tan asustada de que me mataran que dejaba que yo me fumara los cachitos de marihuana en el patio. Y yo estoy ahí en una nota bien terrible, cuando de repente veo que entra el evangélico y luego que entra con su corbata, bien evangélico. Y yo dije, dentro de mí ya viene este evangélico ya a decirme que Cristo me ama y toda esa parla de ellos. Y ya yo estaba predispuesto. Hay gente que está tan herida, está aún hasta resentida con Dios. Yo estaba resentido con Dios. Yo me sentía, imagínate, o sea, el enemigo logra poner incluso hasta rechazo hacia Dios en el corazón, hasta odio. No quería saber nada. Intentar de pronto que blasfemara contra Dios y toda esa cuestión. Culpar a Dios de lo que pasa en el mundo, culpar a Dios. Renegar.
Y yo recuerdo que entró y yo estaba predispuesto a rechazarlo, pero el hombre de ese evangelio dejante, ¿no? De oración tajante, que no entraban así con caramelos, sino en seco. Con autoridad. Y aquel hombre me dice, yo no vengo a decirte que Cristo te ama porque sé que no crees en eso. Yo vine a decirte lo que Dios me dijo esta mañana mientras oraba. Yo me quedé así esperando de que soltaba. Me dijo, Dios me dijo que en 84 días te van a matar. Y empezó a psicopatearme proféticamente. Porque empezó a decir, veo el cadáver aquí, veo el cajón, veo la gente llorando. Y cuando él me dijo eso me entró como un frío. Sí. Yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Este evangélico es bravo. La gente se ríe, pero yo digo, yo sentí en ese momento que la traba se me fue. Se me fue. Pero el hombre me dice, así te dice el Señor. Como le entregues tu corazón al Señor, Dios te dará 84 años de vida predicando. Vas a llegar a viejo y Dios te llevará a muchas naciones a predicar el evangelio. A través de tus manos sanará mucho. Y yo recuerdo que cuando él me dijo eso, eso impactó tanto mi corazón. Impactó mi corazón el hecho de que Dios quisiera que yo viviera. Porque en mi mente yo decía, yo no llego este año. Yo he visto morir a todos mis amigos y yo estaba esperando la muerte. De hecho, yo estaba tan decepcionado de la vida que yo hacía cosas para que me mataran. No me importaba. Había perdido el valor, el amor propio y el valor de la vida. No me importaba. Pero cuando Dios usó a ese hombre, me dijo 84 años de vida, eso me impactó. Y me impactó aún más el hecho de que Dios dijera, y serás bendición para muchos, y a través de ti, yo puedo ser útil, yo puedo ser de bendición para otros. Yo me quebranté, Dios supo llegar a mí. Y caí al piso llorando, y recuerdo que mientras lloraba por mi mente empezaron a pasar todos esos recuerdos. Cuando a mis 14 años me dispararon con esa escopeta en la cara y no me mató. A mis 16 años, yo te contaba, me dieron una puñalada en el pecho en el barrio Villarrosa, 1 centímetro casi toca mi corazón. Y tampoco me mató. Ese mismo año sufrí 17 convulsiones seguidas. 17 convulsiones seguidas, quedé como un vegetal en el hospital Barranquilla. Los médicos le dijeron a mi madre, nunca más, ya lo perdiste porque nadie resiste tantas convulsiones tan agresivas. Cada convulsión mata millones de neuronas vivas, se quedó sin neuronas. Ahí me daban la comida, Katy, se me salía, yo no sabía ni quién era. Pero de ahí me levantó el Señor y fue como una película donde vi toda mi vida, pero también vi la fidelidad de Dios y por primera vez sentí lo que era arrepentirse. Miré a mi madre y la vi llorando y me sentí tan miserable y tan culpable. Pero al mismo tiempo, de forma extraña, sentí que era causante del dolor, pero podía hacer algo para repararlo. Corrí a mi mamá y le pedí perdón. Y le dije, mamá, perdóname. Y abrí mis ojos y mi papá estaba llorando, mis hermanos estaban llorando, mi sobrino estaba llorando. Ese día el evangelio llegó a mi casa. Desde ese día hasta el día de hoy, la familia Ramírez nunca volvió a ser la misma. Allí comenzó mi proceso. Ese día acepté a Cristo, me rendí a Dios. No fue tan fácil. No fue tan fácil porque a los 2 meses me aparté. Volví otra vez atrás. Me levantaron a tiro ahí en el barrio Villarrosa. Me di disparos con un teniente de la policía asaltando un negocio en el barrio Villaestadio. Terminé paralítico en un calabozo esperando una condena de muchos años. Y estando en el calabozo, sintiendo de que ya... O sea, después que usted llega, o empieza a vivir el proceso del camino con Cristo, de pronto sí llegó ese arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento genuino, porque de alguna manera volvió Así es. Volvió atrás, o sea, se apartó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo de pronto usted siente como que no, o sea, no estoy haciendo bien, tengo un propósito en Dios, es necesario que yo vuelva a Cristo? O sea, ¿cómo fue eso? Sucede, Katy, de que no es fácil dejar el mundo de las drogas. No es fácil cuando tú tienes el alma rota. No es fácil porque yo siempre he dicho de que a veces hay gente que es libre superficialmente, pero no van a la raíz. La raíz de nuestro conflicto, de ataduras que a veces tenemos, tienen que ver con episodios de nuestra niñez. Y estos días un pastor que es muy famoso hace un podcast y él
Él confiesa que por mucho tiempo estuvo atado a pecados sexuales. Y él dice que un día Dios le reveló que eso tenía que ver con un abuso que tuvo de niño. Entonces tú llegas al Señor y tú tienes toda la intención de caminar con Dios, pero tienes asuntos no resueltos en tu alma. Y algunas cosas, el enemigo sabiéndolas, viene y como que toca esas áreas, esas heridas para hacerte volver atrás. En mi caso, yo me aparto porque el enemigo me mandó un muchacho que estuvo preso conmigo, no sé cómo dio conmigo, y fue como cuando tentaron a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Yo estaba en el evangelio, pero yo andaba sin dinero, yo andaba limpio, nunca había trabajado, tenía un disparo en mi pierna, me estaba recuperando. Mi mamá me daba una monedita de 500 pesos para la ofrenda, me la daba con miedo, porque de pronto este loco va y se compra una moña de marihuana. Ay, Dios. Y ahora viene este muchacho y me muestra todo esto te daré, como, mira todo lo que tengo, motos nuevas, y me promueve un negocio de 200 millones de pesos. Y a mí me temblaron las piernas. Y la gente se ríe cuando yo digo esto, porque yo le dije: Señor, dije dentro de mí, esta es la oportunidad para salir como que del mundo, pero salí coronado, salí con algo ya. Y me fui al patio y le dije: espérate, déjame. Y miré al cielo y dije: Dios mío, tú sabes que siempre yo he querido comprarle un apartamento a mi mamá. Y he querido, como está bien económicamente, déjame hacer este negocio, y si yo corono te saco el diezmo. Ay, imagínese. Yo estaba en Dios. No sabiendo, pastor, que el Señor le estaba permitiendo eso, pero era para probarlo también. Sí, Pasarlo por Dios. probarlo como el oro. Sí. Fue como un momento de flaqueza espiritual. Yo estaba en Dios, pero mis neuronas, yo creo que todavía estaban dañadas. Estaban dañadas a causa de tanta droga. Yo estaba en un proceso que, aunque había dejado de consumir droga, todavía estaba la locura. Es un proceso. Como siempre digo yo, a veces es muy fácil salir de Egipto. Difícil es sacar a Egipto dentro de ti. Así es. Sacar un muchacho del mundo de las drogas es fácil. Difícil es ese proceso de cambio, que cambie el hablado, la manera de pensar, la malicia. Esos procesos cuestan, no son fáciles. Sobre todo los procesos que tienen que ver con el tema del alma. Yo termino apartado porque ese día me pusieron una pistola en la mano, me dieron dinero, como el enemigo diciéndome: mira, no te salgas de mí, yo te tengo con todo. Y yo podía estar apartado, pero yo me acordaba de la palabra que el profeta me dio: 84 días de vida. En 84 días, yo contaba los días y decía, y recuerdo que el día número 84, porque yo después hice mis cuentas, se cumplió la profecía. Del día que el predicador llegó a mi casa y me dio esa palabra, pasaron 84 días y yo apartado. Ese día casi me matan. Me di disparos con un teniente de la policía, huyendo de él en el barrio Villarrosa, donde actualmente está la iglesia. Salí volando de una moto RX 125, me golpeé la columna. Se me hizo una desviación en la columna y terminé preso y sin poder mover mis piernas en un calabozo de la SIG en soledad. Estando en esa condición, el predicador, el que me ganó para Cristo, volvió a ir, volvió a buscarme. No lo dejaron entrar y me mandó una carta. Eran como las 6 de la tarde y yo veo que entra la carta. Una carta con una bolsita y había un aceite ungido. Y en la carta el hombre me decía: anoche estuvimos orando por ti. Tu mamá estuvo con nosotros en esa vigilia. Y cuando eran eso de las 3 de la mañana, yo vi que tú sales caminando de ese calabozo. Dios te dice que Él te saca de allí para que le sirvas, porque Él no te va a soltar, tú vas a predicar la palabra. Cuando yo leí eso, Katy, yo empecé a llorar otra vez, el Espíritu me tomó. Por eso yo siempre he dicho de que yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Porque cuando el hombre peca, lo primero que viene, el enemigo hay 5 cosas que el diablo hace que siempre le funcionan. Él te seduce, te conduce, te tienta, te hace caer y después te acusa. Así. Y después que lo que más le funciona es la acusación. Mira, fallaste. Ahora, ¿con qué cara te vas a levantar? ¿Tú crees que Dios te está escuchando? No, y delante del Señor también lo hace. Mira, ese no fue el que tú habías cogido, el que supuestamente... El acusador de los santos. Mira, el que tú ibas, mira cómo te coge y después que se bautizó, cómo cogió. Es correcto. Después que entregó tu vida a ti, mira cómo te pisotea la cruz. Porque sí, es así, él va a las cortes así. y él va a las cortes y él hace sus acusaciones, lleva sus delitos, ¿no?
Es la parte acusadora. Pero abogado tenemos a Jesucristo para él. Amén, aleluya. Si no fuera por ese abogado, estuviéramos pagando condena. El tema es que, bueno, ese día cuando leí eso, me quebranté y tomé un aceite ungido y me ungí las piernas. Y guiado por el Espíritu Santo, hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, hoy te entrego mis piernas. Si tú las sanas, donde quiera que tú me envíes, yo iré y predicaré tu palabra. Y si tú me sacas de esta cárcel y no permitas que sea condenado, todos los años que me quedan, te los entrego a ti para servirte. Se había quebrantado, llorando, no podía parar de llorar. Llegó un momento en que dije, ¿qué está pasando? Estoy llorando. Y los delincuentes que están conmigo se van a burlar de mí. Yo soy el líder de la cárcel. Y cuando abro mis ojos, sorpresa. Los 7 presos que estaban conmigo, todos estaban quebrantados. El Espíritu de Dios se metió en ese calabozo. Todo ese lugar. Había uno negrito ahí que no paraba de llorar, estaba apartado, yo no lo sabía. Miré hacia la puerta y el policía que nos custodiaba también tenía lágrimas en sus ojos. Ese día la presencia de Dios llegó ahí y ahí comenzó mi ministerio. Empecé a contarles a ellos cómo yo me había apartado de Dios, que tenía un llamado. Y le dije a los muchachos, vamos a cantar unas alabanzas. Y empezamos a hacer un culto ahí, imagínate. Como Pablo y Silas, en medio del calabozo. 7 coletos cantando la alabanza a Dios. Y recuerdo que ahí duramos como hasta las 12 de la noche, yo contándole mi testimonio. Nos acostamos a dormir. A las 3 de la mañana siento la colchoneta mojada. Y le digo a uno de ellos, prendan el bombillo porque alguien tiró agua aquí. Alguien tumbó el tanque de la orina seguro. Porque en esos calabozos no hay higiene y la gente orina en un tanque. Cuando prenden la bombilla, enroscan el bombillo, sorpresa, la colchoneta llena de sangre. Por un disparo que yo recibí acá en esta parte, ya capturado, me dieron el disparo. Esta pierna se me estaba pudriendo, eran 2 piernas en una, estaba inflamada, la tenía negra. Y empecé a botar toda la sangre negra y dañada que tenía en la pierna. Empecé a exprimirme, Katy, y empecé a botar estillitas de hueso. A mí me llevaron a la clínica Cervantes en el norte y yo me imagino que no me trataron muy bien porque me dieron esposado, rodeado de policías y dijeron, no, este es un delincuente. Me mandaron para el calabozo sin mucho cuidado. Lo que no hicieron ellos lo estaba haciendo el médico de médicos. A esa hora en la madrugada busqué el dolor de la columna y había desaparecido. Y el muchachito, el morenito que estaba apartado, que me gané para Cristo, me levantó y me dijo, acuérdate de lo que le pediste a Dios. Y a esa hora de la madrugada pude afirmarme sobre mis pies. Descubrí que Dios había sanado mis piernas. Caí postrado, llorando y le dije, Señor, ahora te voy a pagar con mi vida. Lo más violento de este testimonio es que a los 3 días, a pesar de todo lo que me estaban acusando, me dieron la libertad. Salí caminando en muletas tal y como el predicador, el profeta había dicho. Corrí a la iglesia, me entregué al Señor. Y empecé ahora sí a meterme en serio con Dios en ayuno y oración. Mucha gente decía, ahorita esa parte, ese nunca va, deja que llegue diciembre. Llegó diciembre, 25 de diciembre me bauticé. ¿Qué año fue eso, pastor? Hace 20 años atrás. 20 años atrás. Estamos hablando como el 2005, sí. Hace 20 años atrás. Recuerdo de que me bauticé y apenas me bauticé, mi pastor escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo, ponlo a predicar el 31. A una campaña. 31 de diciembre, mi primera campaña. Famoso testimonio evangelista, antes conocido como el Fito, ahora predicador de la palabra. No existían podcast, ni flyer, ni internet. Entonces, la voz a voz se regó en el barrio. Todo el mundo fue, la iglesia estaba llena. La gente se ríe porque yo digo, todas las chismosas del barrio fueron a escuchar el testimonio también. Hubo una viejita que dijo, yo voy a ir a escuchar el testimonio de él porque la otra vez él atracó a mi nieto en el oscuro y yo estoy segura que fue él. Él va a confesar eso hoy. El tema fue que me pasaron a las 10 de la noche y empecé a predicar el evangelio. Y desde ese día hasta la fecha no he podido parar de predicar. Dios me ha llevado a 7 naciones a predicar. Dios me ha dado promesa de llevarme a Europa. Hay puertas abiertas en todo el mundo para llevar el evangelio. He predicado en iglesias multitudinarias. He predicado en estadios. Estuve predicando en el estadio moderno para 9,000 personas. Con un testimonio integral, una familia. Hemos abierto y fundado muchas iglesias. Y Dios cada día nos está llevando
más lejos y más lejos cumpliendo sus promesas porque hemos decidido creer. Hemos decidido creer. Creo que ahí está el secreto. Esta mañana yo le decía a los presos, a los que les prediqué, 3 cosas. Escucha la palabra. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Escuchar la palabra, creer la palabra y caminar, accionar en la palabra es lo que hace que tú salgas de la parálisis. Hay gente que escucha promesa. Amén, se emociona. Pero no todo el mundo las cree como debe creerla. Creer aunque no la veas. Creer aunque parezca imposible. Caminan por ella, o sea, muy pocos caminan. Sí, y lo tercero es caminar en la palabra, caminar en lo que Dios te ha dicho. Y yo he sido paciente, yo he caminado esta carrera con paciencia y he esperado. He esperado cada una de las promesas que Dios me ha dado y he podido decir que Dios es fiel, que Dios las ha cumplido, porque me enfoqué en alcanzarlas. Así llegó Dios a mi vida y bueno, ahí pasaron muchas cosas más. Yo fui un dolor de cabeza para mi pastor, lo confieso. No recuerdo cuánta disciplina, perdí la cuenta de cuántas disciplinas me colocaron, de cuántas veces estuve en el piso sintiendo, porque no era tanto el tema de la droga, eran muchas cosas más. Era perdonar a los sicarios. De hecho, después de eso, a los 6 meses, volví otra vez y fallé. De hecho, yo tengo un mensaje que tiene que ver mucho con el tema de sanidad interior y terminé tomando el 5 de mayo que mi hermana cumplía de muerta. Estaba herido, pero tuve una experiencia con Dios y Dios me sanó literalmente el corazón. Dios me enseñó a perdonar. Dios, ese día que cumple años mi hermana de muerte, yo termino en el lugar donde la mataron y partí una botella de licor ahí y le dije a Dios, mírame Señor, yo soy un fraude. Yo jamás seré predicador. ¿Cómo tú puedes poner tu mirada en alguien como yo? Yo jamás seré pastor. Y yo sé hay gente que quizás se ha sentido así, que quieren caminar, pero como el paralítico de Bethesda han tenido muchos intentos fallidos. Y ha fracasado tanto en el intento de cambiar de vida que de pronto ha llegado a pensar que nunca lo lograrás y te has sentido un fraude. Ese día yo me sentí así, le dije, Señor, ¿cómo tú puedes poner tu mirada en alguien como yo? Mírame, mátame, le dije. Quítame la vida. Resucita a mi hermana. Estaba ebrio, pero estaba desnudando mi corazón. Ese día me llené de valor porque yo tenía que pasar por la iglesia para llegar a mi casa y estaban las luces prendidas. Y me asomé y mi pastor estaba orando. Y escuché la voz de Dios. Pastor, tú escuchaste la voz de Dios y estaba borracho, estaba drogado también, ya conociendo a Dios. Y escuché la voz que me dijo, confiesa tu pecado y apártate y alcanzarás la misericordia. Y me llené de valor. Y ese día literalmente le mostré mis heridas al pastor. Él no me juzgó, no me cuestionó, me dijo, ven a la iglesia o te voy a buscar. Pero el domingo yo estaba en la última silla, avergonzado, con el alma rota. Pero ese día Dios hizo un milagro. El predicador invitado vino hablando del perdón. Y el mensaje era directo al corazón. Y cuando empezó la administración, yo caí al piso. Y Dios me sacó del cuerpo literalmente y me llevó al lugar donde mataron a mi hermana. Y me mostró Dios los sicarios. Y me mostró el demonio que estaba en el sicario. Y Dios me dijo, ¿viste lo que está en él? Y me dijo una palabra que cambió mi vida para siempre. Me dijo, tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra esos demonios. Contra principados, potestades, huestes de maldad. Y ese día yo lloré como un niño. Pero ese día Dios sanó mi corazón y pude perdonar. Y muchos dirán, pastor, ¿y cómo tú sabes que tú perdonaste a los sicarios que mataron a tu hermana? Porque uno de esos sicarios que participó en esa muerte y que incluso quería matarme a mí, duró como un año congregándose conmigo hace 3 años atrás en la iglesia. Entonces, Dios sana. Por eso debemos entender que cada proceso, cada alma es diferente. Yo creo mucho en la gracia y como pastor yo he visto a mucha gente caer, pero no les pongo el pie en el piso, no los señalo, no los juzgo.
trato de buscar la raíz. ¿Qué es lo que lo está llevando a una continua caída? ¿Dónde se le cayó el hacha? Porque a muchos se le cayó el hacha cuando eran un niño. Cuando papá se divorció, cuando papá murió, cuando me abusaron y fui a confesar mi abuso y no me creyeron. Entonces, la iglesia es una clínica. Es una clínica, no es un museo de santos. Y nosotros los pastores estamos lidiando con gente que viene con el alma rota y tenemos que tener la sabiduría de Dios para con el Espíritu Santo llegar a esas heridas y poder sanarlas. Así que ese es mi testimonio, el antes y el después. Y yo motivo a todas esas personas que están ahí escuchando, que sé que muchos van a escuchar. Cree con todo tu corazón a cada promesa que Dios te dé. Y yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Yo estoy seguro que cuando yo comencé, muchos no creían en mí. Muchos apostaban en que yo nunca sería alguien. No daban un peso por usted. No, porque yo estaba vendido, yo todavía estaba luchando. Yo estaba vendido, todavía estaba fallando. Yo el primer año fue un año de estar en el piso, de estar de pie. Quería, pero caía. Pero era porque estaba herido. Pero también hay una palabra que nos dice el Señor a través de su palabra, y es si siete veces cae el justo, Jehová 7 veces lo levanta. Así es. Y como yo siempre he enseñado, el alfarero se le cayó el barro, la vasija que le estaba haciendo se le desarmó. Pero él volvió y la hizo otra vez. Dice, mejor aún, conforme le pareció mejor hacerla. El secreto está, escucha esto, en no, como barro, nunca salirte del torno. Porque las manos del alfarero siempre, cada vez que creas que estás en el piso, desanimado, deprimido, que Dios se olvidó de mí, las manos de él siempre van a venir sobre ti. Porque él no renuncia. Cuando yo entendí eso, yo le dije al Señor, Señor, si tú no has renunciado a mí, yo tampoco voy a renunciar de ti. Y siempre voy a estar exponiéndome a tus manos. Y ese fue el secreto de poder estar de pie, de poder ver el propósito de mi vida, porque a pesar de que cometía errores, iba a las manos del alfarero. Ahí está la clave. Claro. Iba de alguna manera a buscar su rostro, que es lo importante, porque la mayoría de las veces, pastor, pasa de que, nos convertimos a Cristo y de pronto si cometemos o fallamos, creemos de que ya no vamos a volver a obtener ese perdón. Y más porque empezamos a escuchar más la voz del enemigo, como que mira, fallaste, después de todo lo que hizo Jesús, mira, volviste a fallarle, ya que vas a pedirle perdón, ya para qué. Así es. Y lo que hacen es que se cuestionan más, y obviamente pues Así se es. dejan doblegar en el espíritu por el enemigo. No sabiendo que Dios siempre está ahí, bueno, sí, fallaste, pero ven, confiesa tu pecado y volvamos a comenzar. Como dice usted, de pronto en el tema de la vasija es algo de lo que a mí personalmente me gusta mucho, porque sé que en Dios nada se pierde y sabemos de que el Señor, cuando está haciendo o está formando esa vasija, si Él se da cuenta de que no le está gustando cómo lo está haciendo, si lo tiene que volver a quebrar, lo quiebra. Pero Él sabe que cuando lo vuelva a hacer, va a ser una vasija totalmente de honra, para su gloria, para su honra. Y eso es lo que realmente nosotros como cristianos pues tenemos que, o nos tiene que importar, o sea, ir a Dios siempre, ir a Dios siempre. Sí, así es, Katy, y que Dios no ve la vasija derribada, ya Dios la vio de pie. Ya Dios vio el producto terminado. Yo siempre miro la vida de Pedro, cuando Pedro promete que va a ir con Jesús hasta la muerte y termina negando a causa de la presión que le hicieron la gente, ¿no? Porque a Jesús lo estaban matando literalmente a punta de golpe. Ya su rostro estaba desfigurado, estaba sangrando y él estaba viendo de cerca lo que le hacían. Y llegó alguien y lo agarró por la mano. Ven que a ti también te vamos a dar. Tú también vas para allá, para la muerte. Y bajo esa presión del momento se olvidó de lo que había prometido. Y terminó negando. Y se sintió tan culpable. Se sintió un fraude quizás. Y se fue a pescar. Dijo, no, yo no soy digno. Pero allá se le apareció Jesús. Se le apareció, le hizo un milagro otra vez. Y le preguntó, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Yo no te amo lo suficiente como para dar mi vida por ti. Ya te diste cuenta que me ganó el miedo.
yo te quiero, apacienta mis corderos. Me ama, yo te quiero. Me amas, Señor, se quebrantó, yo te quiero. La pregunta es incómoda porque cuando alguien te pregunta 2 veces lo mismo, está diciéndote quizás no cree en la primera respuesta. Pero Jesús sabía que Pedro le amaba, lo estaba liberando de la culpa. Creo que Dios es experto liberándonos de esa carga, de esa culpa que a veces el enemigo quiere poner en nuestros lomos, ¿no? Pero termina diciéndole algo que para mí ha sido esencial. Siempre mirar el plan de Dios al final. Jesús le dijo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y esto dijo Jesús dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Jesús. Lo que Jesús le está diciendo, Pedro, yo sé que no me amas ahora como para morir por mí, pero yo estoy viendo un anciano. Ya yo vi al anciano que va a dar su vida por mí. Me vas a amar tanto que no habrá miedo que te detenga. No habrá nada que te haga negar. Es más, querrás que te crucifiquen boca abajo. Así que yo estoy viendo al Pedro que me va a amar tanto que hasta su vida dará por mí. Yo creo que el amor de Dios va creciendo en uno. Porque uno al principio uno entra como que será, pero Dios empieza a ser tan fiel contigo. Y cada acto de fidelidad y de gracia te hace que lo ames más. Y cada acto de amor te hace que tú lo ames más. Y yo digo que yo amo más a Dios ahora que antes. Porque Dios ha sido tan, pero tan fiel conmigo. Entonces yo creo que cuando a mí me pasó como a Pedro, ¿no? Muchos veían la vasija en el piso, pero Dios estaba viendo este podcast allá. Exacto. Y estaba viendo lo próximo. Y Dios sabe cómo vamos a morir. Dios es el alfa y el omega, Él sabe cómo vamos a terminar. Y yo creo que esa es la razón por la que Él no nos suelta, porque Él dice, yo sé que vas a darme lidia, pero ya yo vi lo que hice al final contigo. Hermoso. Sí. No, sí, la verdad es que ya sabemos de que, bueno, igual el mismo Señor en la palabra también nos dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así es. Y quizás en eso fue lo que vio Dios en usted, pastor. De pronto usted dirá, mis amigos murieron a temprana edad, yo viví prácticamente lo mismo que ellos vivieron y ellos, por decir así, se perdieron o a su corta edad partieron de este mundo, pero de pronto Dios vio en usted un escogido y hoy en día mire dónde lo tiene, con un ministerio pues ya desarrollado, con un hogar, que también me gustaría que nos hable un poco de su familia, cómo fue ese proceso en el que llega ya su esposa a su vida, cómo hace Dios esa transformación ya total de convertirse realmente en un verdadero cristiano y empezar a formar un ministerio a través de la familia que él le da. Cuando yo empiezo una vez que Dios empieza a sanar todas esas heridas en mi corazón, yo empiezo a crecer ministerialmente y terminé convirtiéndome en pastor de jóvenes de la iglesia donde estaba. Y apasionado por las almas empecé a hacer actividades donde invertía mucho dinero en comida para gente drogadicta. Y el ministerio empezó a crecer y empezó un avivamiento en el barrio. Y cuando a mí me entré en el pastorado de jóvenes, había apenas como 4 jóvenes. Y lo digo para la gloria de Dios, después terminé haciendo ayunos con 40 jóvenes y muchos de ellos sacados de pandillas. Y en medio de esos jóvenes llegó mi esposa. Entonces yo estaba muy enfocado en el ministerio. Yo estaba muy enfocado en lo de Dios, estaba muy metido en ayuno. Realmente a mí me ayudó mucho el hecho de ayunar, de tener mi naturaleza quebrantada, porque yo crecí en esa época donde nos enseñaban a todos resolverlo con ayuno. ¿Tienes un problema en la economía? 7 días ayuno. ¿Tienes una lucha con una tentación? 40 días ayuno. Tienes una debilidad porque eres bravucón y peleas y acá retico te enojas por nada, 40 días ayuno. O sea, todo era ayuno y ayuno largo. Yo estaba flaquito de tanto ayunar, pero obviamente la continua búsqueda desarrolló una unción tan fuerte en mí que al año de que Dios hizo ya ese proceso, que yo paso un año en un proceso, después de ese año me meto tanto con Dios que al segundo año Dios me lleva a Santa Marta a predicar. Y empieza a usarme en milagros creativos. Y a los 2 años de yo estar en el Señor, lloraba por pies cortos y crecían.
oraba por pies planos y le salía una curvatura. Y Dios empezó a llevarme por el mundo, y en medio de ese avivamiento de pastor de jóvenes llega la que hoy en día es mi esposa, la pastora Ana Milena Amador. Ella se ríe porque ella sabe que es verdad. Yo le decía a los jóvenes, cierren los ojos, entren en la presencia de Dios, no se distrae. Y todo el mundo con los ojos cerrados y ella viéndome así. Y me tenía incómoda la cosa. Y yo sabía en el fondo que había algo, pero a mí me enseñaron, no, tienes que orar, pídele confirmación al Señor. Y yo empecé a pedirle confirmación a Dios. Confirmación. Entonces yo le puse unas señales a Dios y le dije, Señor, porque yo tuve una niña, mi hija mayor tiene 19 años, 20 años ya. Ella está estudiando Derecho en la Simón, y ella es un testimonio también porque yo la tuve con una muchacha de la calle, una prostituta. Y de hecho el día que Vale nace, yo estaba drogado y yo llegué al hotel a verla drogado. Yo no disfruté el nacimiento de mi hija. Cuando yo llego al evangelio, me meto en ayuno y Dios me revela dónde está ella. Y empecé un proceso para ganármela, al punto de que la mamá me la entregó, porque la mamá decidió seguir en ese mundo. Entonces yo estaba en Dios, era pastor de jóvenes y andaba con una niña. Yo le hacía los moños, yo la peinaba, tremendo, y me la llevaba a predicar. Entonces él se la entregaba a la ujier, téngamela ahí mientras yo predicaba. Y un día yo estoy contando en un ayuno el testimonio, y yo le había pedido a Dios dos cosas. Señor, que la esposa que tú me des ame a mi hija como suya. Y segundo, que me ayude en el ministerio que tú me diste, que tenga un ministerio también y que me ayude. Y ese día que yo di el testimonio, se quebrantaron todos los jóvenes y ella salió de la silla y abrazó a Vale y me abrazó a mí. Y empezó a llorar con nosotros. Yo dije, epa, ¿será que esta es la primera señal? ¿Será que esta es la primera señal? Entonces la pastora fue muy sabia, porque la pastora, ay, va, se le predica, ven, Vale, y dice, Vale para aquí, Vale para allá. Y ya después Vale no me lloraba a mí, sino que la lloraba a ella. Yo, pero qué raro. Y bueno, pero falta otra. Y un día vino un predicador invitado y la sacó a ella y dijo, ve, así te dice el Señor, tú eres profeta y tú tienes un ministerio y un día estarás pastoreando. Y cuando le dieron la palabra a ella, yo me quebranté, como si fuera para mí, empecé a llorar. Que después yo me quedé preocupado. Yo dije, pero si la palabra era para ella, porque yo me quebranté. Claro. Pero después empecé en oración a entender que esa era cuando yo le solté los chihuahuas a la pastora. No le solté los rottweilers, sino los chihuahuas. Ya yo sabía, yo tenía la aprobación del cielo, yo sabía que era mi esposa. Yo siempre digo a los jóvenes, no oren por una novia, oren por su esposa. Y al igual que Pedro, necesitamos escuchar la voz de Jesús. Boga mar adentro, tira la red a la derecha, porque ahí hallaréis. Siempre funciona para todo. Dios quiere involucrarse en nuestra vida, en nuestras decisiones. No es que Él va a escoger a nuestra pareja, pero sí nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a dar discernimiento. Y así conocí a mi esposa. Después, al año nos estábamos casando. Dios nos dio dos maravillosos hijos, Emanuel, el primogénito, el varón, tiene 14 años, está en la batería, y la menor, la consentida, porque siempre la menor, no sé por qué, pero es la súper consentida. Porque es la chiqui de la casa. Sí, 13 años, tiene 13 años y bueno, toditos estamos en el ministerio sirviendo, gracias al Señor. Ay, qué bendición, sí. Pastor. Bueno, mire, de los buses, de alguna manera, pues delinquiendo, hoy en día es un siervo de Cristo, para Amén. Su gloria, para su honra. Y se cumple una vez más la palabra, pastor, donde dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Amén, así es, de verdad que sí. Y lo lindo de todo esto, lo inspirador, es que Dios no solamente te saca de allí, sino que Dios lo hace intencionalmente para que le muestres a otros que sí se puede. Así. Yo he visto ahorita que estamos dedicados al tema carcerario y a la fundación, hemos visto a cientos de gente, sicarios, entregarse a Cristo, gente convertida, gente que ha salido de la cárcel y ahorita está sirviendo a Dios. Entonces, es lindo saber que el día que Dios me sacó de allí, no solamente me estaba sacando a mí, Él estaba viendo a las multitudes. Es como el día que Dios te llamó. No solamente te estaba viendo a ti, Dios estaba viendo a toda la juventud que iba a creer en Él a través de ti, a través de tus procesos. Así que maravilloso el Señor y damos gloria a Dios por todo lo que ha hecho.
Amén, pastor. Y bueno, para culminar este tiempo, nos gustaría que le dé un mensaje a todas esas personas que de pronto lo están viendo a través de este tiempo, pastor, un mensaje que edifique su vida a través del testimonio. Sí. Así es. El mensaje es el siguiente. En estos días yo estaba en la trotadora. Yo hace 2 años sufrí un accidente donde tuve una lesión y andaba muy sedentario, pero decidí entrar a entrenarme por temas de salud. Y yo empecé corriendo 1 minuto y no podía la pierna, pero con el paso del tiempo me he fortalecido y he llegado a un récord donde puedo correr 15 minutos en una trotadora. En estos días, mientras estaba corriendo, puse la velocidad a 99 y mantuve la marcha. Mantuve la marcha, mantuve la marcha y mientras corría, Dios me decía, hijo, este caminar, hablando del evangelio, no es una competencia de velocidad, sino una maratónica de resistencia. No es de quien quiere ni de quien corre. Amén. No hay que correr. Hay que mantener el paso y resistir. Porque en este camino hay que aprender a resistir los ataques, los procesos, las batallas que van a venir. Porque querramos o no, hay una promesa que no nos gusta, pero es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Los pastores sabemos eso. Uno pasa por diferentes procesos que le sacan lágrimas, pero la idea es continuar en la misma marcha. Lo que me ha llevado a mí a alcanzar cada una de las promesas del Señor ha sido la constancia, como la gota del agua. No veo, pero sigo constante haciendo lo que Dios me mandó. Un día a la vez, haciendo lo que Dios me mandó. Un día a la vez. Hasta que llega el punto donde uno dice, hey, he avanzado, he corrido tanto, he corrido bastante y he visto tantas cosas. Entonces resiste. El mensaje es, resiste. Él habló a esos hijos de Dios, a esas hijas de Dios que quizás están pasando por una prueba, por una batalla dura, y quizás el enemigo te ha dicho, ya no aguantas más, desiste, no continúes. Yo te digo, resiste y avanza, soporta, porque tu perseverancia te llevará a alcanzar la victoria. Amén. Y Pablo decía, he corrido con paciencia esta carrera, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está delante. Un día llegaremos a la meta. La meta es Cristo y bueno, hay que ser persistente. Así que Dios les bendiga y vamos adelante con el Señor. Amén, 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 pastor. Y bueno, para ya culminar, nos gustaría que podamos cerrar con una oración, pastor. Claro que sí, vamos a orar por las familias. Yo sé que quizás este podcast va a llegar a madres también que están en lucha, que están sufriendo porque tienen un hijo rebelde en el alcohol, en la droga. Yo hace 6 meses despedí a mi mamá partió de este mundo ya para 1 año y mi mamá se fue feliz, literalmente. Yo precedí la ceremonia, ahí estaban amigos, el pastor Olavo, un montón de pastores, y yo le decía a los familiares, ustedes conocieron al chico que gobernado por el enemigo se convirtió en un hijo de deshonra, pero también ustedes han sido testigos de cómo este cuerpo cambió de administrador. Un día vino el Espíritu Santo y sacó a esos espíritus negativos, a esos demonios, y él empezó a entronarse en mí. Y Dios me enseñó a ser un hijo de honra. Y durante 19 años hice feliz a mi mamá. Mi mamá se fue al cielo con una sonrisa, siendo la mujer más feliz. El 4.º día estaba lleno, desde el día 1 de la primera campaña, el primer afiche, su cuarto estaba lleno. Los demás estaban hasta celosos conmigo. Fito es el preferido, Rodolfo es el preferido, porque ella vivía hablando de mí. Le digo a esas madres que están pasando por proceso, ora, confía. No desmayes, sigue orando, ten fe. Dios está escuchando tu oración y algo Dios va a hacer con ese hijo, y que este mensaje te motive a seguir creyendo. Yo quiero orar por la familia, por esa mamá, por esos padres, por esos hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo cada familia que está ahí detrás de ese dispositivo, escuchando este testimonio. Oro, Señor, que tú bendigas cada familia. Oro, Señor, que tú escuches el clamor y respondas a la oración de esa madre que con angustia anhela ver a su hijo transformado.
Oro, Señor, por ese padre que quizás ha tenido batallas y ha querido renunciar. Dale fortaleza. Oro, Señor, para que toda obra del enemigo sea deshecha y que tus propósitos se cumplan en cada hogar. Reprendo todo lo que no es de Dios y declaro, Señor, el gobierno tuyo para cada familia, para cada joven. Gracias, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón y pueda dar esperanza y pueda avivar la fe. Señor, que cada uno de los que están ahí escuchando crean que tú eres Dios de propósitos y que tú, Señor, te involucras en sus vidas para guiarlos a grandes conquistas. En tus manos coloco a todos esos oyentes, Señor, y declaro que lo que tú comenzaste en sus vidas, lo vas a perfeccionar, lo vas a terminar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Katy. Amén, pastor. Muchas gracias a usted. Dios te bendiga. Gracias. Esta es su casa. Puede que haya una segunda parte. Y bueno, pastor, de antemano agradecido a todo el equipo de Promesas Podcast por aceptar nuestra invitación. Y bueno, familia, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este hermoso testimonio pueda llegar a sus almas, a sus vidas y pues sea de edificación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito. Bendiciones.